Arrancamos un nuevo episodio en un nuevo año de este podcast de Quinto Cambio. Nos tomamos unas vacaciones largas, pero volvemos con, por lo menos para mí, uno de los mejores torneos a nivel de selecciones, de mis favoritos, después del Mundial, es mi favorito. Hablamos de la Euro, de la Eurocopa, se va a venir la Euro de este año, la 2024, en Alemania a partir del 14 de junio, ya dentro de poquitos días, pero nos vamos a tomar el trabajo de repasar la historia de este gran campeonato y para eso lo tenemos a Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nacho, querido? ¿Cómo andas, Dani, querido? Un gusto, como siempre, estar acá al lado tuyo. Y también hablando de fútbol de selecciones, que creo que es para mí el mejor fútbol, el fútbol más lindo que hay, sacándole la pasión de uno para analizar y para ver y para seguir año a año, porque para mí lo que tiene estos torneos como la Euro, la Copa América y eso es que no se juegan todos los años. Y eso lo hacen especiales. Totalmente. Bueno, a ver, si uno tuviera que decir qué es lo que nunca quiere que cambie, cuando te dicen mundial cada 2 años, no, hermano, No, en no, vez, no, 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 no. no lo toques, esto no lo rompas más, déjalo así que Completamente. cada 4 vamos bien. A ver, y el paliativo de la Copa América, la Euro, el fútbol en los Juegos Olímpicos, tantas cosas que se van jugando en el medio. Bueno, a ver, esta Claro. propuesta nueva del Super Mundial de Clubes, un año antes del Campeonato del Mundo, cosas que, bueno, van a ir incorporando que la ausencia entre Mundial y Mundial no sea tan larga y los futboleros nos enganchamos enseguida. Cuando vemos un poquito de verde y un poquito de número 5 rodando, ya Totalmente. estamos prendidos ahí. Nacho, Totalmente, totalmente. arranca la recorrida, digo, en la Euro de 1960, nos metemos ahí, nos ponemos en tu voz y empezamos a viajar. Bueno, Euro 1960, arrancamos con, bueno, como en todos los torneos internacionales, los que venimos hablando, el Mundial, bueno, la Copa América no tanto, pero como en todos estos eventos, el número de participantes con las siguientes ediciones fue aumentando, ¿no? La primera Eurocopa, si yo les digo adivinen cuántas selecciones tiene, uno me diría ahí, si el primer Mundial tuvo 12 equipos, tendrá 8, 6 selecciones, 10. Bueno, la primera oficialmente tiene 4 selecciones, 3 de las cuales ya no existen como país, no como selección, Qué como locura. país no existen. Uno es la Unión Soviética, el otro es Yugoslavia, el otro es Checoslovaquia y el otro Francia. Francia obviamente es el único que sigue existiendo, por más que algunos quieran hacer el chiste de que falleció en 2022, no, Francia sigue existiendo, sigue siendo un país, afortunadamente, pero bueno, pues Yugoslavia obviamente se ha dividido en multiplicidad de repúblicas, varias de las cuales van a estar en la próxima Euro, lo mismo la Unión Soviética, justo el mayor representante de la Unión Soviética como es Rusia, está expulsado en este momento de los torneos internacionales de UEFA por la guerra con Ucrania, por lo cual obviamente no va a ser parte de la Euro, pero sí Ucrania, justamente, ¿no? Porque Claro. está en guerra. Y después tenemos a Checoslovaquia, que se definió en Eslovaquia y República Checa, que República Checa también ahora fue renombrado como Chequia, por más que todavía no sea tal vez tan conocido, ellos mismos le dicen Chequia, está aprobado que le digan Chequia, mismo Eslovaquia va a estar en la próxima Euro y República Checa también. O sea que todos estos van a estar representados. Bueno, Francia ni hablar, Francia va a estar en la Euro, con lo cual estas 4 selecciones de una u otra forma van a estar representadas en la Euro 2024. Sacando la Unión Yendo, Soviética, sacando la Unión Soviética, que no le decimos Unión Soviética a Rusia, pero después, lo que tardamos en acostumbrarnos a decirle Serbia, porque antes era Yugoslavia, ¿sí? claro, Ahora, hace poquito, nos sacaron Holanda, que es Países Bajos. O sea, terrible. exactamente. Ya lo de Chequia, bueno, ya no te la puedo aceptar, Nacho. Ya vamos a decirle como le decíamos antes y que entiendan ellos, que no disculpen. Una pena. En todos lados. Además, dudo que los checos nos entiendan, ¿no? La verdad, No, si no hay se un checo entiende. mirando, dudo que entienda que estamos diciendo República Checa y no Chequia. Tal vez por la longitud de la palabra es la única forma. Pero bueno, hablando de Yugoslavia, que se dividió en varias naciones, entre otras Serbia, Serbia, por más que no lo crean, porque lo hemos visto jugar varios mundiales últimamente, es la primera Euro que juega. Nunca había clasificado a la Euro Serbia, por lo cual, como Serbia va a ser la primera Euro que juega, otro país representante de lo que era la Unión Soviética es Georgia. Georgia también debutante en esta Euro 2024. O sea, tenemos 2 selecciones debutantes en el 2024, ambas que indirectamente participaron en otras Eurocopas Claro. como combinados de otra selección más grande, pero como países independientes es su primera participación. Sí, a ver, recordemos que FIFA y UEFA le dan la herencia del historial a una de estas selecciones, ¿sí? Por Exactamente. ejemplo, a ver, Yugoslavia se le computa a Serbia lo hecho por Yugoslavia, a la Unión Soviética lo mismo con Rusia, y en el caso de República Checa y Eslovaquia, bueno, se desprende que queda más del lado checo que del lado eslovaco.
aunque, bueno, Sí. como decís vos, no dejan de tener participación igual en los logros anteriores. Sí, esta quizás es la más polémica porque ambos tienen, o sea, es un país que se dividió en dos, no se dividió ni en Claro, tres, ni en cinco, ni en siete, ni en 15, se dividió en dos y además en territorios bastante parecidos en cuanto a tamaño. Entonces, no es que República Checa tiene, no sé, el 90% del territorio, entonces es un claro, poco difícil, ¿no? De determinar cómo mantenés la herencia. En cambio, la Unión Soviética se sabe que el 90% del territorio era Rusia, Yugoslavia, el territorio que más hacía fuerza para que sean Yugoslavia y no sean naciones independientes, era Serbia. Entonces, por eso es que heredan eso y poco más. Ninguno te lo quería heredar. O sea, por ejemplo, vos hablás, yo estoy seguro que hablás con un croata, con un albano, con un bosnio, y ninguno quiere dar lo que era Yugoslavia porque lo odian. claro. Odian Yugoslavia, Croacia también. Es más, jugadores croatas en la historia han pateado banderas yugoslavas, banderas serbias, y han desatado, no digo guerras, pero sí muchos problemas internos. Ha pasado en básquet, ha pasado en fútbol con Zvonimir Boban. Así que son temas que tal vez muchos no quieren ni siquiera heredar. Dicen, no, no, yo no quiero Claro. que me reconozcan como la ex Unión Soviética o como la ex Yugoslavia o como lo que sea. Entonces, con República Checa es un poco más complicado porque fue, digamos, dentro de todos buenos términos, nunca es en buenos términos, pero de lo que fue la caída de Yugoslavia y la caída de la Unión Soviética, lo de República Checa parece un juego de niños. Tal cual, sí, sí, sí. A ver, y además hay una cuestión, muchas cuestiones políticas específicas de las regiones que, a ver, ni nosotros ni el mundo del fútbol está tan cerca de analizarlas, ni hablar, ni hablar. Totalmente, totalmente. Pero bueno, volviendo a lo que fue la Euro de 1960 con 4 participantes nada más, hay que aclarar lo de los 4 participantes porque parece que fueron los primeros 4 que se anotaron y jugaron. No, en realidad se los toma como participantes solamente 4, porque fue donde se jugó todo a partido único y en una sola sede. Antes se venía jugando la Eurocopa, o sea, había clasificatorias, había todo, pero se jugaba ida y vuelta, ¿no? Era como, por ejemplo, jugaban Francia contra España, la ida en Francia, la vuelta en España, el que pasaba a la siguiente ronda. Y cuando llegan a semifinales, que obviamente quedaban 4, ahí sí iban a jugar a una sola sede y ahí sí los 4 que quedaban eran los que jugaban eso en un periodo de días. Lo anterior era como una eliminatoria, básicamente, ¿no? Porque la jugaban 6 Claro. meses antes, 7 meses antes, ida y vuelta, terminaba, clasificaban, ida y vuelta. Entonces se toman como participantes los que fueron a esa misma sede y jugaron los partidos ahí. Y en de estos 4 que llegaron acá, el campeón fue un país que no existe y se jugó en lo que fue el territorio francés, con la final con menos espectadores en la historia, solo 18.000 personas. ¿Por qué? Porque Francia no llegó. Porque todos Claro. esperaban ver el Parc des Princes, el estadio de París, porque no existía Saint-Denis. Todos esperaban ver a Francia en la final y no vimos a Francia en la final, vimos a la Unión Soviética que le terminó ganando a Yugoslavia, dos países obviamente que ya no existen. Yugoslavia terminó levantando, perdón, Unión Soviética terminó levantando la Copa, la Eurocopa de 1960 en territorio francés. A ver, Y un par de cositas, Nacho, que te sí, corto y te digo. A ver, por la favor, Guadaña. ausencia, la ausencia de Italia, Inglaterra y Alemania en el proceso de clasificación para esta primer Euro, notorio porque ya eran potencias, más allá de que todavía estaban haciendo el fútbol que nosotros conocemos, el fútbol más moderno, ya eran equipos que tenían logros a nivel internacional. Y esto que me decías, ¿no? De Francia como local. Qué historia también la de Francia como local en torneos grandes, ¿no? Porque, a ver, nos quedamos rápidamente los de nuestra generación con Francia 98 y ese masazo al fútbol, ganándole 3-0 a Brasil, poniéndose como un nuevo campeón del mundo. Pero si uno se pone a pensar, tiene unas manchas, a ver, pesadas de en serio para Sí, atrás. sí, A sí, ver, sí. esta Euro, el Mundial del 38, Sí. pesadísimo en la Que lo historia gana Italia. claro, de la Copa del Mundo. Bueno, a ver, una selección francesa que está mal decirlo de esta forma, pero se, se puso hoy como una potencia moderna en el fútbol, porque es el que más ha ganado en los últimos 25 años, pero atrás de eso, unas historias de muchos blancos y negros, y realmente, bueno, quizás un poco como lo es Francia en parte de Europa, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y Me, en el- sí, sí, perdón, hasta el 98 Francia no había ganado nada a nivel de no. selección. O sea, era una Ten- selección completamente virgen de títulos y, Sí, tenía la Euro del claro, 84. claro, pero digo, no había ganado, o sea, había ganado solamente esa Euro, no tenía ningún otro título, no tenía, Nada, no era una selección de las conocidas potencias. Se empieza a hacer nada. potencia cuando la gente de sus colonias, las colonias que habían tenido en África y todo, empiezan a jugar en Francia y empiezan, hoy ves la selección, ninguno tiene descendencia francesa de hace 4 o 5 generaciones.
La claro, mayoría, bueno, por ejemplo, cuando se van campeones en el 98, Zidane, hijo de algerinos, lo mismo Benzema hoy en día, la mayoría son hijos de gente de las colonias de Francia. Eso también explica un poco, ¿no? Muy probablemente en 1960 no había ninguno, no había haber ni no, uno claro, de las colonias. Hoy tienen claro, o sea, en realidad tienen más gente para elegir, muchísima más gente para elegir. Por eso hoy cuando todos hablan de Francia, todos dicen, tiene como 4 o 5 selecciones. Claro, porque en realidad no es solamente la población que vive en Francia, mucha gente que vive en territorios de ultramar o ex territorios de ultramar o en territorios de otro continente que son descendientes de franceses, pueden jugar en la selección y Francia obviamente cautiva, ¿no? Uno tal vez le dice, no, puedes jugar en la selección, en unas selecciones africanas que generalmente tienen pésima organización o que son el único que juega más o menos bien o que juega en primera división. Entonces dicen, no, prefiero ser el tercer suplente en Francia y no claro. el titular en Senegal, por ejemplo, por poner un ejemplo. Por eso también después la victoria de Senegal contra Francia en 2002 tiene tanta épica, pero digamos, Francia con los años, ahora últimamente sí tiene un montón de dónde elegir y un montón de dónde sacar material, entonces, bueno, lo consigue, ¿no? Y así tiene una selección súper potente, pero no siempre fue así. Sin ir más lejos, a ver, el caso testigo, Mbappé, hijo de cameruneses, estuvo a punto de jugar Totalmente. para Camerún, no terminó concretándose por una cuestión de dinero que pedían para que en su momento fuera fichado por esa selección. A ver, Sí, es algo que se va dando mucho, pero bueno, cuando llegan estos jugadores que terminan siendo cracks mundiales, decís, bueno, primera generación de franceses y termina jugando para Francia cuando podría haber elegido jugar claro. para la nación de su origen. Pero bueno, Totalmente. de... Y esto es algo que se va a ver más, no solamente en Francia, sino en muchas selecciones, ¿no? Hoy es un mundo totalmente globalizado. Tal cual. Bueno, mismo yo, ¿no? Estoy en otro país. Si el día de mañana tengo un hijo, puede jugar en 3 selecciones, puede jugar en Italia, España o Argentina. Dudo que tenga la Claro. categoría para hacerlo, pero si tuviese la categoría y decidiera hacerlo, él puede elegir entre 3 selecciones. Eh, entonces, y tal vez eso antes era impensado. Ya, Sí, sí, hablando sí. de 1960, ¿cuántos jugadores iban a jugar a Europa? Muy pocos, muy Muy pocos. pocos, Y de ahí a tener muy una doble pocos. nacionalidad o tener la posibilidad era prácticamente imposible. En ese momento las elecciones sí eran más Ah, representantes del territorio propio nacional de uno. Hoy ya es algo que cambian de selección, Camoranesi, Trezeguet, de argentinos tenemos un montón de ejemplos, argentinos que juegan en otras selecciones. Creo que Argentina es de los pocos que no sí. trae jugadores de otros Bueno, países a jugar, pero ahora tenés a está Garnacho, tenés empezando. a Paz, Claro, claro, está ahora tenés empezando a algunos. pasar, que es Están una empezando a rareza. aparecer los hijos de la generación del 2001, los que se fueron en Argentina, los que se fueron de Argentina en la crisis del 2001, y aparecen los Garnacho, los Paz, y seguramente me estoy olvidando un montón más, pero digo los nombres que más resuenan, y así va a seguir pasando y va a pasar en todo el mundo. La selección de Estados Unidos creo que no tiene estadounidense ya. Claro. Sí, sí, sí. A ver, yo siempre hacemos este juego, ¿no? Porque veíamos muchos de descendientes de italianos en la selección estadounidense, que eran los pocos que jugaban al fútbol en los 70 y 80, Claro, cuando ahí no le interesaba a nadie. Y hoy, por el contrario, lo que ves es, bueno, a ver, Winston McKennie, el hijo de Josh Weah, estos nombres que claro. decís, claro, lleva Ese es un ejemplo poquito, clarísimo. El hijo del presidente de Liberia juega en la selección de Estados Unidos. claro, Decime sí, algo sí, más sí, raro que eso. No, no tiene sí, lógica, sí, no tiene lógica. sí. Pero bueno, eso es algo Es a lo que va a algo, acostumbrarse y va a ser cada vez es más común. algo, es algo de fútbol moderno y a ver, nos sorprendía cuando veíamos, no sé, a Thiago Motta o a Jorginho, que en una edad de juvenil ya elegían competir para una selección que todavía no se había ni llamado, como era en el caso de Italia. Bueno, esto hoy empieza a pasar no solo de sudamericanos para Europa, sino como decías vos, un caso como Garnacho, que elige representar a Argentina a pesar de que, bueno, no tiene una ligazón muy fuerte con el país en cuanto a haber vivido o en Totalmente. cuanto a haber estado tanto tiempo. Pero bueno, es esto de la globalización que están todas partes y no iba a dejar de estar en el fútbol. Bueno, nos comimos uno muy importante, Gonzalo Higuaín, el Pipa. El Pipa Tal nació en cual, Francia. El tal Pipa cual. podría tranquilamente haber jugado en Francia y decidió jugar en Argentina. Y bueno, después la opinión del Pipa, cada uno tiene la suya, a mí me encanta, pero bueno, entiendo Un que crack, gente que no, un hay gente crack, que no, hay que respetarlo, pero para mí es un crack, total. Además, crack, siempre dijo que de chico era hincha de San crack. Lorenzo, así que aún lo quiero un poquito más. Eh, Bueno, después tenemos, si querés, yéndonos para la Euro. La Euro del 60 también tiene un tema, justo hablamos de política, ¿no? De la Unión Soviética, Yugoslavia, y vos dijiste, España no está entre los cuatro. España no está entre los cuatro, y ¿por qué no está entre los cuatro? Porque ni siquiera se presentó a jugar contra la Unión Soviética. La Unión Soviética Claro, en la ronda de cuarto de final, o sea, previo a la clasificación al torneo, España no se presenta.
porque no permite que sus jugadores viajen a la Unión Soviética, ni tampoco iba a permitir que los soviéticos entraran a territorio español, y todos dicen que esto fue, oficialmente fue, no podemos garantizar la seguridad, pero todos saben que Franco tenía mucho miedo de que España era una selección muy poderosa en el momento, poderosísima, con jugadores que fueron Balón de Oro, que fueron figuras, estaba entre otros de Stefano, hablando de nacionalizados, estaba Di Impresionante. Stefano jugando Sí, ahí, sí. estaba Hendrick, estaba Luis Suárez no el uruguayo obviamente, sino El del Inter. estaría bastante roto ahora, es otro Luis Suárez, uno que jugó en Claro. Barcelona, pero digamos, tenía una selección increíble, y no se Sí, presentó a sí. jugar contra la Unión Soviética, y por eso pasa en la Unión Soviética, y todos dicen que Franco tenía mucho miedo de perder, y que eso se ha usado como propaganda política, porque claro, Franco representaba el fascismo español contra el comunismo soviético, era un duelo mucho más político que futbolístico, entonces tenía miedo de perder y quedar muy mal parado. Entonces, bueno, A, no metió esta excusa para que no se juegue el partido. a ver, cuando nombras, uno dice 1960, pensamos en el origen de la que hoy es Champions, con el Madrid tan ganador y esa base jugando Claro, para España. A ver, Di Stéfano, Luis Suárez, que termina siendo junto a Gento, junto a tantos otros nombres que había en ese momento. Uno piensa en una España tranquilamente ganador de esta copa, o por lo menos jugando tranquilamente. final o semifinales. Digo, las Sí, o cosas que que si tiene el pierde tal fútbol, ¿no? vez iba a perder por la mínima, no iba a perder 5-0 Claro, contra la Unión Soviética. Podía claro. perder porque es fútbol y porque hemos visto sorpresas como el mundo había visto 6 años antes con Alemania ganándole a Hungría en la final del Mundial. Podía pasar, pero España tiene un equipazo. España, todos dicen que, o sea, cuando yo acá hablo con gente española, que todos dicen, todos coinciden, sin haberla visto, que todo el mundo cree que esa selección era mucho mejor que la que ganó 2 Eurocopas y el Mundial entre 2008 y 2012. Y todo el mundo dice que esa fue la verdadera generación de oro de España, fue la del 60, la de fines del 50 y principios del 60. Te dicen que era mejor que la del 2000, que la del 2010, perdón. Ahí cada uno, después imagínense, si esa selección del 2010 marcó época, imagínense lo que era la del 60. Tal cual, sí, a ver, no es que no hay pruebas, sino que a nivel clubes, de Claro, verdad, era de esa manera. Así que, evidentemente, bueno, no le podemos dar la derecha 100%, pero podemos creer que tiene base razonable en lo que se dice. exactamente. Y yendo a España, si querés, nos vamos a la Eurocopa del 64. La Euro del 64 cambia de sede. A ver, sede que se elegía, corregime vos, Nacho, cuando ya quedaban Sí, los sí, cuatro sí. semifinalistas. Exactamente, exactamente. Se elegía cuando ya quedaban los cuatro y que clasificaban los cuatro, se jugaba en uno de esos 4 países, lógicamente, ¿no? Para que haya un anfitrión. En este caso fue España, que España cumple la regla, digamos, entre comillas, ¿no? De gana el local. El local es campeón. Entonces se juega en España, España gana y se da ante el terror de Franco, de vuelta, el miedo de Franco, porque la final fue contra la Unión Soviética, que otra vez clasificó Claro, entre los cuatro. Entonces, lo que evitó la Eurocopa pasada en la clasificatoria, que no presentó al equipo, esta vez no lo pudo evitar porque le tocó en la final. Y claro, si no se presentaba a la final, el problema hubiese sido mucho más grave para él, creo yo, que perder la final. Así que ahí totalmente. no le quedó otra a España, que igual se quedó con la victoria, ganó 2-1 a la Unión Soviética y se quedó con el título. Digo, una España todavía con muchos de estos jugadores, 4 años más tarde, pero todavía manteniendo algunos de los nombres que hubiesen estado 4 años antes en la del 60. Sí, Y es impresionante lo de la Unión Soviética, ¿no? Porque uno dice, campeón en 1960 de la Euro, subcampeón en 1962, y uno tiene presente que, perdón, en el 60, en el 64, 64. digo, uno tiene presente lo del 62 en el Mundial cuando uno agarra lo que son los recortes, los diarios, los periodistas que pudieron presenciar esa Copa del Mundo, era uno de los máximos candidatos a ser campeón del mundo en 1962. A ver, nosotros hoy lo vemos y nos parece inverosímil, pero esos dos periodos mundialistas, 62-66, Unión Soviética antes de la Copa del Mundo, las dos veces era uno de los máximos candidatos. A ver, Sí, no por nada cuando uno ve los nombres, solo hace falta decir que arranca por Yassin, con uno de los mejores arqueros de la historia, y ya uno se da cuenta por qué era uno de los máximos claro. candidatos. Completamente, completamente. Y también porque la Unión Soviética dominaba los Juegos Olímpicos, digo, a nivel categoría total, ¿no? A nivel deporte en general, Unión Soviética y Estados Unidos eran los que competían por todas las categorías olímpicas. Entonces, la Unión Soviética tiene una base muy importante y la Unión Soviética, como decís vos, del 60 al 72, tiene 2 subcampeonatos de Copa Europa, tiene una Copa Europa, o sea, una Eurocopa, perdón, y después tiene un cuarto lugar en un Mundial y fue candidato en ese sentido, por más que creo que se queda en cuarto de final. Entonces, Unión Soviética era una potencia, y vamos a ver que fue el único país que jugó las primeras 4 ediciones de la Eurocopa. Nadie más clasificó Claro. a las semifinales, digamos, porque era la eliminatoria. O sea, ningún otro equipo
pasó las eliminatorias todo el tiempo como lo hizo la Unión Soviética, lo pasó las 4 veces. Ya vamos a ver, en esta Copa, por ejemplo, de los 4 que mencionamos, la Copa pasada, solo clasifica la Unión Soviética, porque después está en España, Hungría, que termina saliendo tercero, y Dinamarca. La Hungría, obviamente, una Hungría de otro nivel, pero no clasificó ni Yugoslavia, no clasificó Francia y no clasificó Checoslovaquia. Entonces ya tenemos de 8 posibles equipos que participaron, hay 7 y uno solo repite, que es la Unión Soviética. Eso te da una idea del poderío que tenía. Sí, a ver, uno ve poderosos a los equipos del bloque del Este, ¿no? Que si uno se lo pone a analizar en el periodo donde el fútbol en los Juegos Olímpicos, que lo vamos a repasar también, atravesaba una situación muy marcada desde ese lugar, ganaban los equipos de Europa del Este en el fútbol olímpico. Bueno, no se planteó y no se vio tanto en la Copa del Mundo, pero sí se marcaba en la Euro, sobre todo en estos comienzos a principios de los años 60. Totalmente, totalmente. Bueno, año 64, acá sí se da lo de, lo de una final al estadio lleno, porque se juega en Santiago Bernabéu, con España local. Entonces, se cumplió lo que se quería de entrada, ¿no? Que el anfitrión llegue a la final, terminó llegando a la final, la ganó. Una España que, si bien tenía un equipazo, y decimos que eran los restos de la selección anterior, no contó con Di Stéfano. Di Stéfano, que ya era muy grande, Di Stéfano ya no jugaba más para España, había jugado su último partido en la selección 2 años antes, y tampoco contó con Puskás, creo que sí, pero Puskás, el héroe húngaro. ¿Qué hace Puskás ahí? Bueno, Puskás estaba jugando en el Real Madrid y en ese momento era mucho más fácil cambiar de selección. Va, ahora también es fácil. Fue difícil creo que en los 90 nada más. Después, antes y después era muy fácil cambiar. Puskás podría haber jugado para la selección española, pero tampoco participó de esta Eurocopa. Entonces, el equipo español, como bien dijimos, que dijiste bien al principio, Dani, con la base de lo que fue en 1960 y toda esa generación dorada, igualmente no necesitó de Di Stéfano y de Puskás para ganar la Copa, pero sí estaba, por ejemplo, Luis Suárez, sí estaba Fuste, sí estaban muchísimos de esa generación dorada de España que le dio la primera Eurocopa y una que hasta el 2008 era vista como el único título español en la historia. Claro, Porque recordemos que hasta el 2008 España no tenía ni Mundial ni otra Eurocopa que no sea esta, la del 64, ganada de local. Que claro, muchos le sí. bajaban el precio por eso. A ver, se marcaba siempre esto. Inglaterra no tenía la Euro y España no tenía el Mundial, ¿no? Claro, Bueno, desde unos 15 años para esta parte, España a nivel de selecciones se reencontró con los títulos. Inglaterra esa maldita Euro la sigue esperando edición claro. por edición. Sí, el año pasado, perdón, el año pasado, la edición pasada, Inglaterra tuvo el mejor escenario posible de local en Wembley, ganando 1-0 en la final de entrada, creo que a los 2-3 minutos iba ganando 1-0 contra Italia, una Italia debilitada que no había jugado el último mundial y la terminó perdiendo, de local. Una gran España, alegría. España, Una gran una gran alegría. Gran alegría, alegría. Gran una, alegría. una gran alegría, pero España hasta el 2008 tenía una Euro y 0 mundiales y hoy es el máximo ganador de Euro junto con Alemania. O sea, hoy, si vos ves la lista de campeones de la Euro, máximo campeón, España y Alemania. Entonces está en la cumbre del fútbol europeo, está bien. Recordemos que, o sea, uno puede decir 3 euros es el máximo ganador, teniendo en cuenta que Argentina tiene, ¿cuántas Copa América? 16, 15, y es Exacto. el segundo Sí, máximo sí, sí. ganador. Entonces, el tema es que, como hablábamos al principio, ¿no? Está bueno que sean cada 4 años. La Eurocopa primero arranca en 1960, antes era por problemas logísticos, no la querían hacer, entonces arranca en 1960, la Copa América arranca creo que en 1920 o 1910, Antes, no me sí, acuerdo antes. exactamente el año, Sí, sí. claro, en la década del 10 creo que arranca, y hubo momentos que se jugaron 10 ediciones en 20 años, sin ir más lejos. Se jugó 2015, 2016, 2018 y 2021. Una locura, en 5 años, en 7 años se jugaron 5 Copa América. Ahora, bueno, ahora ya el calendario lo han ajustado para que se haga 4 años y tiene un poco más de lógica. Además, teniendo en cuenta que el poderío en Sudamérica está muy marcado entre 2 o 3 selecciones, como son Argentina, Brasil y Uruguay, y en Europa tenemos 10 ganadores de Euro. 10. O sea, la misma cantidad de Tal países que cual. participan en la Copa América, ya hay 10 ganadores de Euro y todos, aún así, ninguno de ellos es Inglaterra. Es increíble, pero bueno, Es son increíble, es increíble. esas cosas que tiene el fútbol. A ver, lo vamos a repasar también lo de la Copa América, pero lo que marcas es así. A ver, esa falta de orden, de saber el calendario con mucha anterioridad, el hecho de que a diferencia del Euro no tenga eliminatorias, sino que ya clasifican por ser miembros de la Confederación Sudamericana, que muchas de las ediciones tengan invitados, bueno, hace que uno marque una distancia entre lo que es ganar una Euro y lo que es ganar una Copa América, sin bajarle el precio Totalmente, porque es la competencia que está en esta parte del continente, pero cuando totalmente. uno agarra la Eurocopa, decís, ves los nombres,
ves que hay varios campeones del mundo, ves que hay varios campeones de Euro y en un momento cuando la Euro era de 16 equipos, una vuelta hablando con un futbolero me dijo algo que me va a quedar grabado para siempre. Me dijo, es más difícil que el Mundial porque acá no hay partido fácil, ni siquiera los de la primera ronda. Y bueno, Claro. hoy está Euro de 24, da un poco más de chance, pero sigue siendo una copa atractiva. Sí, sí, completamente. No te cambio ni una coma lo que dijiste. La Euro es un torneo completamente competitivo. Tenés partidos interesantes hasta en la primera ronda, que tal vez en el Mundial te pasa, ¿no? Que te clasificó un Panamá o un Costa Rica en declive, o algún asiático que no le da no está a la altura, o un africano que no está a la altura, y tal vez ese grupo termina siendo un grupo dentro de todo accesible. En la Euro, la Euro creo que fue el 2016 la que vuelve Hungría después de, creo que 50 años, 60 años, la que vuelve Hungría. Hungría termina clasificando y estaba en el grupo de la muerte con Alemania y Francia. Lo relega Alemania, que clasifica tercero en su grupo. Una Alemania también que después nos dimos cuenta que quedó fuera del Mundial en primera ronda, etcétera, pero que hasta ese momento Alemania era la campeona del mundo reinante. Hacía 2 años se había levantado la Copa del Mundo y no le pudo ganar a Hungría. Entonces, eso te da la pauta de que hasta el más débil de Europa, bien plantado, te puede hacer partido. Tal cual. Algo que, por Sí, ejemplo, sí. Venezuela en la Copa América, hasta hace 3 4 ediciones, 3 4 ediciones no, pero hasta hace 20 años, 15 años, era un partido que todos iban a sumar diferencia de gol para después hacer las cuentas y decir, bueno, yo le gané por 11, vos le ganaste por 9, entonces tengo 2 goles de ventaja. Tal cual. O con lo que decías vos de los equipos invitados, México fue invitado a la Copa América 11 veces. Yo te puedo asegurar que la mayoría de las selecciones de Europa no tienen 11 participaciones de Eurocopa. No las tienen. Sí, claro. Sí, Tal vez, sí. tal vez la tienen, tal vez la tiene Alemania, tal vez la tiene España, tal vez la tiene Italia, y deja de contar. Porque hasta ahora vamos 2 ediciones de Eurocopa y todavía no apareció Italia, todavía no apareció Inglaterra, apareció una de Francia, apareció una de España, y vamos a ver cuando avancemos que muchas veces van a decir, ¿y dónde está este? Bueno, las primeras, creo que son 4 o 5 ediciones de la Eurocopa, tienen 4 participantes nada más, 4. Después sube a 8. Entonces era muy fácil quedarse afuera. En una confederación donde tenés, en ese momento con Yugoslavia y la Unión Soviética, menos, pero 30 selecciones, 32 Sí, selecciones, clasificaban 8, 4, es muy difícil. es incomparable. Es incomparable, es Es incomparable. incomparable. Realmente. Bueno, por eso es tan apasionante este recorrido de Euro.